Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy os enseñaré qué es Apache Cassandra y cómo instalarlo en una máquina con Ubuntu 18.04. Apache Cassandra es un sistema de bases de datos distribuido, de código abierto y extremadamente potente. Originalmente fue creado por Facebook y posteriormente liberado como código abierto. Funciona muy bien para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples nodos. Se puede escalar fácilmente para satisfacer un aumento repentino de la demanda por parte de los usuarios mediante la implementación de clústeres de Cassandra de varios nodos y cumplir con los requisitos de alta disponibilidad, sin un solo fallo. Es una de las bases de datos no SQL más eficientes disponibles en la actualidad. Una base de datos no SQL es un tipo de motor de procesamiento de datos que se implementa exclusivamente para trabajar con datos que se puedan almacenar en un formato tabular y por lo tanto no cumple con los requisitos de las bases de datos relacionales. Algunas de las características más destacadas de las bases de datos no SQL son que pueden manejar cantidades extremadamente grandes de datos, pueden tener un AP simple, pueden replicarse fácilmente, están prácticamente libres de esquemas y son consistentes. Las tecnologías no SQL están diseñadas para ser extremadamente simples, escalables horizontalmente y para proporcionar un control extremadamente fino sobre la disponibilidad. Las estructuras de datos utilizadas en una base de datos no SQL son muy diferentes de las que se utilizan en las bases de datos relacionales. Debido a esto, se gana velocidad en las operaciones de las bases de datos no SQL. Entonces, ¿por qué deberíamos usar Apache Cassandra? Pues Cassandra es una base de datos no SQL muy robusta y completa, que está siendo implementada por algunas de las corporaciones más grandes del mundo, como Facebook, Netflix, Twitter, Cisco y eBay. Las siguientes son algunas de las características más obvias de Cassandra, que claramente la hacen destacar entre la multitud. Da soporte para un amplio conjunto de estructuras de datos, ya que Cassandra te permite admitir estructuras de datos de todo tipo, como datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, y también admite cambios dinámicos en las estructuras de datos para reflejar las necesidades cambiantes. Tiene una distribución perfecta. Esta base de datos no SQL te permite distribuir sus datos de manera transparente en múltiples centros de datos mediante un simple proceso de replicación de datos. Consta de alta fiabilidad, ya que Cassandra está diseñada para manejar los fallos de los nodos en el clúster sin afectar al rendimiento, una característica esencial para las aplicaciones de misión crítica. Tiene soporte para ACID, es decir, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Están bien respaldadas por la base de datos de Cassandra, que es una característica bastante importante, ya que las transiciones ACID son compatibles con RDMS. La escritura de datos se realiza a alta velocidad. Cuando se trata de la velocidad de escritura de datos, Cassandra es realmente rápida y le permite almacenar grandes cantidades de datos en hardware básico sin afectar a la eficiencia de lectura de ninguna manera. La tecnología Cassandra NoSQL tan extendida hoy en día vio su génesis en la búsqueda de la bandeja de entrada de Facebook. El gigante de las redes sociales abrió Cassandra en julio de 2008. Se convirtió en parte de Apache Incubator en 2009 y finalmente se convirtió en parte del proyecto de alto nivel de Apache en 2010. Hoy en día es una parte integral de Apache Software Foundation y se puede utilizar por cualquier persona interesada en beneficiarse de sus múltiples usos. El sistema de distribución de archivos en Cassandra es de igual a igual en los nodos, y debido a esto, todos los datos se distribuyen en todo el conjunto de nodos del clúster. Netflix, que es el actor más importante en la transmisión en línea de películas y contenido de entretenimiento, está utilizando exclusivamente esta tecnología para almacenar datos de manera descentralizada e implementar la estrategia de replicación en sus múltiples servidores AWS, para hacer que los datos sean más resistentes y a prueba de fallos. La metodología de almacenamiento de datos orientada a columnas de Cassandra facilita el almacenamiento de los mismos, donde cada fila de una familia de columnas puede contener un número variado de columnas, y no es necesario que los nombres de las columnas coincidan. Debido al motor de almacenamiento estructurado por registros de Cassandra, es posible implementar operaciones de escritura de alta velocidad que son más adecuadas para almacenar y analizar métricas capturadas secuencialmente. Debido a su caché de datos persistente inherente, Cassandra se puede implementar para almacenar datos de valor clave que deben tener alta disponibilidad.
Debido a la escalabilidad lineal de Cassandra, no hay tiempo de inactividad, ya que se pueden agregar nuevos nodos al clúster bajo demanda. Dado que la mayoría de las bases de datos disponibles en la actualidad están en un formato no estructurado, tiene mucho sentido integrar la base de datos NoSQL Cassandra para aplicaciones Hadoop. Esta es otra razón por la que Cassandra ha experimentado un despliegue generalizado. Es posible implementar operaciones de lectura y escritura de trabajos de MapReduce en la base de datos de Cassandra. También puede implementar Apache Pig para consultas y almacenar datos en la base de datos de Cassandra NoSQL. Ahora veremos cómo instalar Cassandra en Ubuntu 18.04. Lo primero que realizaremos será configurar el repositorio oficial de Cassandra para Ubuntu, con el fin de obtener las versiones más recientes de esta aplicación. Para ello, creamos el archivo del repositorio, ejecutando el siguiente comando. Aquí dentro añadiremos la siguiente línea. Tras guardar el archivo, instalamos la clave con la que se firman los paquetes del repositorio. Y ahora ya podemos actualizar la información de los repositorios, entre los que ahora también se incluirá el de Cassandra para Ubuntu 18.04. Ahora será el paso de instalar Cassandra. Para ello, desde el repositorio oficial que acabamos de configurar, ejecutaremos el siguiente comando. Tras la descarga e instalación de Cassandra y las dependencias relacionadas, se crea un nuevo servicio de Ubuntu 18.4, el servicio cassandra.service o Cassandra en su versión corta. Cassandra queda automáticamente en ejecución y habilitado para su inicio automático en cada arranque de Ubuntu 18.04. Podemos comprobar el estado del servicio con el comando systemctl status cassandra. También podemos comprobar el estado del servicio en el clúster con la herramienta de Cassandra NodeTool y su opción status. Y por último, también podemos comprobar el estado a través del cliente de consola, ejecutando cqlsh. Al establecer la conexión, se muestra información del servicio, como nombre del clúster, versión del cliente y del servidor. Para configurar Cassandra, trabajaremos sobre sus archivos de configuración, ubicados en el directorio /etc/Cassandra. El archivo más importante es cassandra.yaml. Para hacer alguna prueba, probaremos a cambiar el nombre del clúster. Especificaremos el nombre del clúster que queremos crear o al que nos queramos unir. También podemos salir del cliente y editar el archivo de configuración cassandra.yaml, buscar la variable clustername y escribir ahí lo que queramos. A continuación, reiniciaremos Cassandra. Volviéndonos a conectar, ya nos debería aparecer el nuevo nombre del clúster. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. También te agradecería que dejaras en comentarios tu opinión sobre el vídeo, así como una temática para hacer el próximo.